este tiempo. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por tu presencia con nosotros y tu gracia derramada en nuestras vidas. Gracias también, Señor, porque podemos ahora enfocarnos en el estudio de tu palabra, específicamente cómo interpretar la Biblia. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el estudio de la hermenéutica hemos comenzado a ver las reglas de interpretación. Hemos visto ya algunas. ¿Recuerdan cuál era la primera regla? Bueno, ahí lo tienen en la página número 4. El título es El método histórico gramático literal. Básicamente lo que queremos hacer usando este método es encontrar la intención original del autor, qué es lo que él quiso decir a su audiencia original, entendiendo el contexto histórico, el contexto cultural, qué es lo que él quiso comunicar. Las reglas están más abajo, comienza ahí donde dice el número 1, la gramática. La regla sería lo que ustedes tienen ahí. La Biblia debe interpretarse de acuerdo a las reglas básicas de la gramática. Ya eso lo explicamos en la clase pasada. La segunda regla, avancen en la página 5, número 2, habla del contexto histórico y cultural y tienen un texto que está subrayado. En el primer párrafo, dice que la labor del estudiante es interpretar el texto de acuerdo al contexto histórico, cultural y sociopolítico de su época. Sería la segunda regla. La primera es entonces ver la gramática, sujeto, predicado, el verbo, el adverbio. Y la segunda regla sería entender el contexto histórico, el contexto cultural, sociopolítico de la época en que se escribió ese texto. Dimos varios ejemplos. ¿Quiénes fueron los saduceos? ¿Qué es el matrimonio por levirato? Todas esas son costumbres de la época que necesitamos comprender para interpretar correctamente el texto bíblico. Y en tercer lugar, ahí nos quedamos, número 3 más abajo, las formas literarias. Esa sería la tercera regla. Fíjense ahí en el primer párrafo. Dice, los géneros literarios son categorías diferentes de composición literaria. Por ejemplo, ¿qué géneros literarios conocen ustedes o han leído ustedes en su vida? ¿Qué géneros literarios? ¿Han leído poesía? ¿Correcto? ¿Qué más? Narración, que son historias, cuentos. ¿Qué más? ¿Algún otro género que hayan leído? Bueno, de sabiduría en la Biblia. Sí. Periodístico, que son noticias, ensayos también. Hay diferentes géneros literarios. Igual en la Biblia. En el primer párrafo dice, la segunda oración, cada género tiene distintos patrones, estilos y reglas de interpretación para encontrar el significado literal de un texto de acuerdo a la intención del autor, y esa sería la tercera regla, lo pueden subrayar si quieren. Necesitamos identificar su género literario e interpretarlo de acuerdo a sus propias reglas. Es decir, saber si es poesía, lo interpreto de acuerdo a las reglas de la poesía. Si es narración, de acuerdo a las reglas de la narración. Si es el género apocalíptico, que tiene muchos símbolos, imágenes, lo interpreto de acuerdo a las reglas del género apocalíptico, y así sucesivamente. La Biblia contiene principalmente 7 géneros literarios. Vimos el primero la semana pasada. En la página 6 está la narrativa. La narrativa es tal vez uno de los más fáciles de leer, uno de los que más nos gusta leer, porque son historias, ¿no? El Génesis, el Éxodo contiene muchas historias, los evangelios contienen muchas historias acerca de Jesús, el libro de Hechos también, de cómo se formó la primera iglesia. Entonces, la historia tiene un principio, tiene una trama, tiene un final, y eso sabemos. Leemos cuentos, leemos historias, aparte de la Biblia, y los interpretamos de acuerdo a la narración. ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuál es el argumento? Y así. Les dimos un ejemplo
en 1 de Samuel 17, David y Goliat. Es una historia. Pero en la Biblia no son historias solamente, sino que cada historia tiene una enseñanza teológica, es decir, acerca de Dios. Cuando vemos las historias de la Biblia, tenemos que preguntarnos cuál es la enseñanza de esta historia. Porque no es simplemente contar una bonita historia. El fin no es la historia en sí misma, sino darnos una enseñanza acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la salvación. Dios utiliza historias para comunicarnos su voluntad. Bien, ahí terminamos la parte de la narración. Ahora sí, vamos a el segundo género literario, que es la poesía. En la Biblia, ¿qué libros o qué partes de la Biblia están escritas en poesía? Los cantares, muy bien. ¿Qué más? Los salmos, que son canciones de las canciones de Israel. El Eclesiastés utiliza algunas figuras de la poesía, pero no es poesía en sí misma. Vamos a ver qué es literatura de sabiduría. Algunos cánticos dentro de libros, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Cuando pensamos en el Evangelio de Lucas, pensaríamos que es narración, porque es una colección de historias de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Pero también Lucas incluye ciertas canciones, por ejemplo, el cántico de Zacarías, el cántico de María. Estos están escritos en forma poética y tenemos que interpretar esos cánticos de manera poética, porque son poesía. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que no podemos ser también muy estrictos en la aplicación de los géneros a libros y decir, Lucas es puramente narración. No, no es puramente narración. Tiene algunas partes que es poesía también. Y así ocurre con varios libros de la Biblia. ¿Cuál es el aspecto más distintivo de la poesía hebrea? Es lo que se conoce como el paralelismo. No sé si alguna vez escucharon acerca de esto, pero el paralelismo hebreo, así como nosotros en castellano, uno de los distintivos, aunque ya no tanto, pero en la poesía clásica, uno de los distintivos era la rima. Tenía que rimar, entonces, es poesía, ¿no? Se escribía en estrofas, los versos rimaban. El aspecto distintivo de la poesía hebrea es el paralelismo. Ellos no tienen rima en su poesía, pero sí paralelismo. Y este paralelismo se expresa en tres formas: sinónimo, sintético y antitético. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo expresa pensamientos en palabras o frases paralelas. Es decir, lo que ocurre muchas veces en el libro de los Salmos. Si no se dieron cuenta, ahora que saben esto se van a dar cuenta. El autor expresa un pensamiento en un verso y luego en el siguiente verso expresa el mismo pensamiento, pero con otras palabras. Por eso se llama paralelismo. Paralelismo sinónimo, en primer lugar, Salmo 117.1. Salmo 117.1. Se dice que es sinónimo porque el segundo verso expresa la misma idea que el primero. Por eso es sinónimo. Es decir lo mismo de dos formas diferentes. Salmo 117.1, por ejemplo. A ver, léelo, Enrique. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. ¿Dónde está el paralelismo ahí? ¿Lo ven? ¿Cuál es el primer verso? La primera frase. Alabad a Jehová, naciones todas. ¿Y la segunda? Pueblos todos, alabadle. Ese le es a Dios, no es a Jehová. Es lo mismo, solamente que utilizando dos frases diferentes, pero expresan la misma verdad. Y así van a encontrar un montón en la Biblia. ¿Ya? Se repite la misma verdad, pero con otras palabras. Eso es paralelismo sinónimo. Ahora, el paralelismo antitético es el segundo. Antes que de darles la definición, ¿qué piensan que es el paralelismo antitético? Lo contrario.
El segundo verso expresa lo contrario del primer verso. A ver, fíjense en el Salmo 1:6. Salmo 1:6. Dice, a ver, lo lee por favor, Pati, léelo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, excelente. Ahí está, dos frases y que son antitéticas, ¿no? No son sinónimas, sino que expresa el destino de los justos por un lado y luego expresa el destino de los impíos por el otro lado. Los justos, dice, Jehová conoce sus caminos, los impíos, la senda de los malos perecerá. Habla ahí de el camino de los justos en la primera frase, en la segunda habla de la senda de los malos, pero en el caso del primero, Dios conoce el camino de los justos, en el segundo, perecerá en la senda de los malos. Ahí hay un contraste, ¿no? Ese es el paralelismo antitético. Y en tercer lugar, el paralelismo sintético. ¿Qué significa? Ahí lo tienen, que la segunda frase completa o complementa a la primera frase. Cantares 3:1. Cantares 3:1. También hay varios ejemplos de esta forma. Léelo, a ver, ¿quién tiene? Cantares 3:1. Flor, léelo, por favor. ¿Se dan cuenta? La primera frase del texto expresa que esta mujer, la esposa, está buscando en su cama al que ama. Esa es la primera frase. La segunda frase es más pequeña y complementa a la primera. Lo busqué y no lo hallé, ¿no? Añadió una idea más a lo que estaba diciendo en la primera frase. Un ejemplo más, a ver, ustedes me van a decir, el Salmo 2, busquen el Salmo 2, el versículo 4. Ustedes me dicen si es sinónimo, es antitético, si es sintético. Salmo 2, el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Cuál es este? Sinónimo, claro, ¿no? Está diciendo lo mismo. El que mora en los cielos, ¿quién es? ¿Quién es el que mora en los cielos? En la segunda frase, ¿cómo se le llama? El Señor, ¿no? Se reirá, tiene que ver con se burlará, ¿no? De ellos. Entonces ahí está claramente el sinónimo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, así se escribe la poesía hebrea, ¿ya? Utilizando este paralelismo. Fíjense, por ejemplo, a ver uno más, cualquiera en realidad podríamos escoger, vamos a ver uno fácil. En el Salmo 19, lo vamos a ver de ejemplo más abajo, Salmo 19. Antes de ver el Salmo 19, vean una característica más de la poesía que tienen ahí en su separata. Ya dijimos, la característica central es el paralelismo. La segunda, se usan figuras literarias ampliamente, metáforas, símiles, hipérboles, metonimias, sinécdote, personificación. Si estudiaron en gramática en el colegio, recordarán algunos de estos nombres, ¿no? De figuras literarias. Vamos a verlo más adelante, no se preocupen ahorita por entenderlo, pero más adelante vamos a estudiar estas figuras, estas imágenes que se utilizan mucho en poesía, ¿no es así? Cuando han leído poesía, los escritores utilizan comparaciones, metáforas y símiles y personificaciones. Miren aquí un ejemplo, vean el paralelismo y vean las figuras. Salmo 19, del 7 al 11, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que le destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hay una cadencia en cada uno de estos versos, porque todos hablan de lo mismo, todos hablan de la palabra de Dios, pero se le llama la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Se utilizan diferentes frases para referirse a lo mismo, que es la palabra de Dios. Y luego al final dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Eso es una figura, es una figura del lenguaje. ¿Qué figura es esta? Cuando dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel que destila del panal. Metáfora sería decir que la palabra de Dios es miel que destila del panal. ¿Sí? Decir eso, decir que es carne o decir que es leche. Bueno, porque obviamente no es leche, no es miel literalmente, pero es una metáfora cuando lo decimos de esta forma tan directa. Aquí está haciendo más una comparación, ¿no? Es una comparación. Está un símil. Está comparando la palabra de Dios con la miel. Y dice que es más dulce que la miel. Es una figura de la poesía. Muy bien. Entonces, eso es la poesía. Tiene muchas otras cosas, pero estamos solamente dando las cosas principales. Luego hay otro género, que es el género de sabiduría. ¿Ya? Sabiduría. Y tiene diferentes formas este género. Primero tal vez vamos a ver el segundo punto. ¿Cuál es el objetivo del género de sabiduría? El objetivo es eminentemente práctico, comunicar sabiduría para tomar decisiones morales y vivir una vida que agrada a Dios. Es decir, Dios utiliza este género para mostrarnos lo que es el camino sabio de la vida, cómo tomar decisiones morales, cómo vivir nuestra vida sabiamente. Son principios para vivir nuestra vida de acuerdo a los caminos de Dios, ¿ya? Ese es el propósito principal de esta literatura de sabiduría, y no solamente la tenían los hebreos, sino que varios grupos, varias naciones en estas épocas tenían su propia literatura de sabiduría, pero sabemos que la que tenía Israel es inspirada por Dios. Así que, ahora sí, el primer punto, para comunicar esta sabiduría, Dios utiliza diferentes formas. Por ejemplo, dichos de sabiduría. ¿Dónde hay en la Biblia dichos de sabiduría? Es decir, pequeñas como pastillas de sabiduría. En los proverbios, ¿no? Los proverbios. ¿Para qué sirve el libro de proverbios? Para comunicar sabiduría. Es un libro muy práctico para vivir moralmente de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Qué otras formas utiliza Dios para comunicar sabiduría? Drama. ¿Dónde hay drama en la Biblia que comunica sabiduría? En el libro de Job. El libro de Job es un libro de sabiduría y hay varias escenas ahí. La primera escena, recuerdan que es Satanás está delante de Dios y están conversando entre ellos, y luego está Job con sus amigos, primero con su esposa, luego con sus amigos, al final Dios hablando con Job y reprendiéndole. Se utiliza esta forma para comunicar una idea de sabiduría. Y también poesía. Dijeron hace un momento, Cantar de los Cantares comunica sabiduría también. Específicamente, el punto 3 ahí, en cuanto a los proverbios. Los proverbios, esto es muy importante porque nos equivocamos mucho cuando interpretamos los proverbios. Los proverbios
no son declaraciones absolutas acerca de un tema, sino que son principios generales que deben ser entendidos a la luz de lo que enseña toda la Biblia. Tú no puedes sacar un proverbio y aplicarlo de forma absoluta para ese tema sin tomar en cuenta lo que dice el resto de la Biblia. Tenemos que interpretarlo a la luz de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, el Proverbio 13:4, ¿qué dice? Proverbios 13:4. A ver, léelo por favor. ¿Quién? Jesús, ¿puedes leer? 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Bueno, acá ven paralelismo también, ¿no? Un paralelismo antitético. Habla primero del perezoso y luego habla del diligente. ¿Qué pasa con el perezoso, según este versículo, este proverbio? Nada alcanza. ¿Y qué pasa con aquellos que son diligentes? ¿Prosperados cómo? Cuando habla de prosperidad aquí, ¿a qué tipo de prosperidad se está refiriendo? ¿Espiritual? ¿En todo sentido? Yo creo que está hablando de prosperidad material, ¿no? Está hablando del perezoso, que no hace nada el perezoso, y por lo tanto nada alcanza, ¿no? En cambio el diligente en su trabajo, entonces prospera materialmente. ¿Por qué algunos de ustedes no querían decir prosperidad material? Sí, pero cuando leen el libro de Proverbios, y los profetas también, habla mucho de prosperidad material realmente, que Él promete a Israel y en este caso a los diligentes. Ahora, la pregunta es, ¿esto siempre se cumple? ¿Siempre es así? ¿Siempre los diligentes van a prosperar materialmente? No necesariamente. Entonces, ¿qué decimos de este proverbio? ¿Que es mentira? No. Entonces, ¿qué decimos de este proverbio? Si no siempre es así. Que, como dice aquí, que es un principio general, ¿ya? Es un principio general. Tenemos que interpretarlo a la luz de lo que dice toda la Biblia, ¿ya? Toda la Biblia nos enseña. Hay uno que se utiliza muchas veces para la crianza de los niños. ¿Cuál es el que se usa mucho? El proverbio que se utiliza bastante para la crianza de los hijos. 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. ¿Esto es absoluto? Todos los papás que enseñan a sus hijos de pequeños la palabra de Dios y los caminos de Dios, cuando ellos sean grandes, ¿van a ser creyentes y no se van a apartar de Dios? Claro, es un principio general, ¿ya? No vayamos a decir, no, nunca ocurre. No es que nunca ocurre, es un principio general. Si lo hacemos así, sí, muy probablemente en la misericordia de Dios, ellos van a amar a Dios también, pero no es absoluto. Entonces, no podemos tomar nosotros los proverbios como doctrina, por ejemplo, como lo que escribió Pablo. Lo que escribió Pablo es absoluto, ¿no? Lo que escribió Pedro en sus cartas, eso es verdad absoluta. Sí, ¿quieres decir algo, Pati? Tengo otro proverbio de la enseñanza para el niño. Sí. El que es 13 y 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí hay un antitético también. Sí, ese es un buen principio. Un buen principio de disciplinar a nuestros hijos y mostrando nuestro amor. Pero hay algunos que disciplinan a sus hijos y tal vez no los aman, ¿no? Como deberían amarlos. Tal vez en otras cosas hacen con sus hijos como no deberían hacer. Bueno, pero este es un buen principio, que si somos creyentes y tenemos un corazón transformado por Dios, debemos seguir. Disciplinar a nuestros hijos es una muestra de nuestro amor. Bueno, hay muchos ejemplos, en realidad.
Y finalmente el punto 4 dice, es clave leer este género de acuerdo a su propósito específico. ¿Cuál es el propósito específico? Comunicar sabiduría. Comunicar sabiduría en cuanto a ciertos temas. Por ejemplo, el libro de Job nos comunica sabiduría en cuanto al problema del sufrimiento. Los proverbios nos muestra la senda del temor de Jehová y cómo se aplica a todos los aspectos de la vida. Cantares es una celebración del amor en el contexto del matrimonio. Cada libro tiene su propósito. Entonces tenemos que entender así cada uno de estos libros. El género, como dice, se interpreta de acuerdo a su propósito específico. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta acerca de este tercer género, el género de sabiduría? Sí. En el caso del paralelismo, Sí. no es una reafirmación como dice José cuando estaba delante del faraón y le dijo, ¿sabes qué? Los dos sueños son uno. Entonces, cuando se dice doblemente, es firme. Sí. Sí, ellos lo hacían así para enfatizar una idea. Entonces lo dicen dos veces, ¿no? Enfatizan la idea para que lo entendamos mejor. Lo dicen de una forma y luego dicen lo mismo, pero de otra forma, para que se entienda bien. Eso utilizaban mucho también en la sabiduría, que se escribía en forma de poesía. Es una buena forma de aprender, cuando se enfatiza una verdad dos veces. Y lo del proverbio también, o sea, lo que dice el proverbio, se debe seguir. Sí, Porque se debe seguir. usted dice, no siempre es verdad. No es absoluto, digamos, el resultado, pero nosotros tenemos que seguirlo, porque este es el camino de Dios, es el camino de la sabiduría de Dios, ¿no? Hay que ser diligentes en cómo administramos nuestro dinero, en cómo criamos a nuestros hijos, en cómo controlamos nuestra lengua. Todas estas cosas están ahí en Proverbios bien claras y son excelentes principios para seguir. Es la sabiduría de Dios, pero lo que estoy diciendo es que no necesariamente se va a cumplir así como ha dicho, de que si tú eres bien diligente con tu hijo, él va a ser creyente, maduro. Generalmente, diría yo, sí, generalmente, pero no siempre es así, ¿ya? Sí. Dice pues, en realidad, si lo van a edificar en la casa, en vano trabajan los peregrinos. Y si lo van a guardar en la ciudad, en vano trabajan. O sea, claro que de Dios depende. Ahí hay paralelismo también, ¿se dan cuenta? Así, ahora que lean los salmos, van a encontrar a cada rato el paralelismo, ¿ya? Las dos ideas expresadas juntas ahí. Bueno, vamos a seguir avanzando, hermanos, con profecía. La profecía. Gran parte de la profecía, esto les puede sorprender, no es predictiva. Es decir, la profecía no tiene que ver con decir el futuro, sino es descriptiva o tipológica. Generalmente los profetas aparecieron en Israel para proclamar el juicio de Dios sobre Israel, para que se arrepientan. Ustedes están haciendo mal, tienen que arrepentirse de sus pecados. Y también para prometer un futuro glorioso, un futuro de restauración, un futuro de salvación. Entonces, crean. Siempre es el mismo mensaje, arrepentirse y creer. Entonces, juicio para que se arrepientan, pero hay un futuro de restauración glorioso. Confíen en Dios, crean en Dios. Básicamente ese era su mensaje. Y para recalcar, enfatizar bien su mensaje, hacían señales o profetizaban algunos eventos del futuro. Número 2, los profetas utilizan lenguaje poético muchas veces para comunicar sus mensajes. Uno de los principales rasgos de la poesía hebrea es su uso constante de figuras literarias. Por ejemplo, Isaías describe figuradamente la maldad y desobediencia en Israel en Isaías 1:6. Busquen Isaías 1:6. En castellano no se nota
Pero en hebreo, cuando los profetas hablan, muchas veces está escrito en forma de poesía. Utilizaban mucho el lenguaje poético para comunicar sus oráculos, sus juicios al pueblo. Por ejemplo, aquí, miren la cantidad de imágenes que se utilizan para describir la maldad de Israel. Isaías 1:6. A ver quién lo lee. ¿Noemí? Ah, ya, Paco. Desde la planta de la tierra a la cabeza no hay muchas cosas sanas, sino heridas, hinchazón y cogida llaga. No están curadas, ayudadas ni realizadas con él. Para decir que Israel es malo, ¿cuál es la imagen que está usando aquí Isaías? Muy bien. Un hombre herido, un hombre enfermo, que no está curado, no está vendado, ¿no? Está desangrándose, está oliendo mal, está enfermo totalmente. Y también el perdón de Dios, cómo se describe. Por lo tanto, fíjense el versículo 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Símiles, comparaciones del perdón de Dios. ¿Con qué se le compara aquí al perdón de Dios? Con la nieve blanca, ¿no? Con una limpieza que deja blanca lana, como blanca lana, deja las vestiduras. Bien, seguimos ahí. Otro punto. Hay varias cosas acá de la profecía. Se presenta una perspectiva de la historia en el mismo horizonte temporal, aunque los hechos que profetizan están separados por cientos de años. Los profetas los presentan como ocurriendo en el mismo plano histórico, como si fuera uno inmediatamente después del otro. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Generalmente se da la ilustración de cuando tú estás en el campo. Imagínate que estás en la sierra y ves ahí una montaña, y detrás de esa montaña ves otra montaña. ¿Y qué dicen generalmente los de la sierra cuando tú les preguntas y tú les dices: ¿y a cuánta distancia están esas dos montañas? Aquí nomás dice, ¿no? Aquícito nomás, aquí es un trechito. Pero en realidad, entre esas dos montañas, ¿qué cosa es lo que hay? Hay un valle o hay un espacio bastante grande, aunque los vemos que pareciera que están muy cerca en realidad, tal vez hasta en el mismo plano, pero no están en el mismo plano. Es igual en el caso de la profecía. Cuando ellos profetizan lo que va a ocurrir en el futuro, muchas veces lo dicen todo junto. La primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, está todo junto, en el mismo plano. Pero en realidad, si estudiamos bien, nos damos cuenta que esos eventos están separados por miles de años a veces. Vamos a un ejemplo en Miqueas 4. A ver, ¿quién encuentra Miqueas primero? Miqueas 4. Versículos 9 y 10. A ver, lee por favor. Cristina, ¿puedes leer? Sí, 9 y 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como mi mujer de parto. Duélete en ti, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y mirarás pasando y llegarás a la Babilonia. Allí será librada. Allí volverá Jehová de la mano de tus enemigos. Ok, es mucho lenguaje poético, pero ¿qué es lo que está profetizando? Cuando dice en el versículo 10, hija de Sión, está hablando de Jerusalén, está hablando de Judá, y está diciendo que va a ser llevada a Babilonia. Está profetizando el cautiverio en Babilonia, y luego dice: allí serás librada, allí te redimirá Jehová. No solamente el cautiverio, sino que va a ser librada de ese cautiverio. El retorno del cautiverio. ¿Cuándo ocurrió eso? Ahí lo tienen, el año 589 a.C. ¿Ya? Entonces está profetizando ese evento.
Pero luego, en los siguientes versículos, del 11 al 13, a ver, lee por favor, Noemí, ¿lo tienes? Miqueas 4, del 11 al 13, los siguientes versículos, ahí nomás, ¿qué es lo que profetiza? Pero ahora se han juntado buenas naciones y sea profanada y me abren sus ojos su deseo de unción. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los fundó como gavilla en verano. Levántate y brilla, hija del Señor, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová por ti y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Muy bien, ahí dice en el versículo 11, pero ahora, lo de Babilonia va a ocurrir más adelante, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y van a saquear a Jerusalén. Eso es el sitio que hace Asiria en el año 701 a.C. Pero está todo junto, ¿no? Dice lo de Babilonia y dice, pero ahora está ocurriendo otra cosa, que es lo de Asiria. Y luego, si siguen leyendo, Miqueas capítulo 5, del 1 al 2, dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está profetizando ahí? Versículo 2. De la venida de Cristo. Ahora saltó hasta el año 4 antes de Cristo, más o menos, profetizando el nacimiento del Mesías en Belén. Y si siguen leyendo, del 3 hasta el 9, dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apresentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la tierra, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Está hablando aquí no de la primera venida del Señor Jesucristo, sino está hablando de la segunda, cuando destruirá a todos sus enemigos. Entonces, ahora saltó hasta algo que todavía es futuro y que todavía ni siquiera hemos vivido nosotros. ¿Se dan cuenta cómo entonces los profetas, cuando van hablando, van saltando? Aparentemente ellos tienen las visiones y todo lo ven en el mismo plano temporal. Sin embargo, los eventos están separados por cientos, a veces miles de años, el uno del otro. Y eso tenemos que entender cuando leemos la profecía. Otro es la presencia del oráculo profético. Así dice el Señor, proclamando un cambio de conducta hacia el Señor por medio de advertencias de juicio y promesas de liberación y salvación. Ya lo dijimos, esto no es palabra de los profetas, es palabra de Dios. Por eso constantemente, así dice el Señor, así dice el Señor. No es su opinión, no es su consejo. Entonces tenemos que interpretarlo como lo que dice Dios mismo. Otro, algunas profecías, especialmente oráculos de juicio, son condicionales. Esto es importante. Esto se debe a la misericordia y paciencia del Señor. Un ejemplo muy claro es el arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Al arrepentirse no vino la destrucción de Dios. Jonás 3:4. Jonás 3:4. A ver, ¿quién lo tiene y lo lee? ¿Sí, Paco? Por favor. Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mira, ahí está el mensaje del profeta. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Así dice el Señor. Ese es el mensaje. Ahora, ¿fue destruida? ¿Qué pasó?
pero no iba a ser destruida. Dios no dijo que iba a ser destruida. ¿Qué pasó? Se arrepintieron. Por eso dice aquí que algunas de las profecías, especialmente en lo que es juicio, son condicionales. ¿Condicionales a qué? Al arrepentimiento en este caso, de los ninivitas. Al arrepentirse, entonces, no vino la destrucción. Esto no quiere decir que Dios cambia su mente, Dios cambia su parecer, porque Jonás mismo ya sabía. Jonás desde el principio dijo, yo ya sabía que tú los ibas a perdonar. Desde el principio, porque si ellos se arrepienten, Dios los iba a perdonar porque es misericordioso y eso nunca cambia. También es interesante el ejemplo del profeta Semaías y Roboam. ¿Alguna vez han leído esa historia? El profeta Semaías y Roboam. Fíjense en 2 de Crónicas 12. 2 de Crónicas 12, del 5 al 7. A ver, Juan, ¿lo tienes? 2 de Crónicas 12, del 5 al 7. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam, los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Isaac, y le dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también he dejado en manos de Isaac. Y los principales, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se había humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Isaac. Entonces vino el profeta en el versículo 5. ¿Qué dice el profeta Semaías? Así ha dicho Jehová, ¿no? Esta es la palabra del Señor por el profeta. Los voy a dejar en las manos de Sisac, ¿no? Los voy a destruir, los voy a dejar en sus manos. En el versículo 6 se arrepienten, se humillan delante de Dios. Versículo 7 lo vuelve a enviar a Semaías para que diga, se han humillado, no los destruiré, no los voy a dejar en manos de Sisac. ¿Cambia Dios o qué pasa? Es algo condicional, condicional al arrepentimiento de estas personas. Aquí es clarísimo, en 3 versículos está expresado todo lo que les estoy diciendo. Y finalmente, debemos interpretar los textos proféticos en su contexto histórico. Los profetas predicaron principalmente en la época de los reyes. La mayoría de ellos son preexílicos, es decir, antes de ir al cautiverio. Por lo tanto, lo que muchos de ellos decían es, si no se arrepienten, se van al cautiverio. Arrepiéntense para que no vayan al cautiverio. Eso significa preexílicos, antes del exilio. Luego, debido a su alejamiento de Dios, el reino del norte cae ante los asirios el 722, el reino del sur cae y es destruido por los babilonios en el 586. Este es el contexto principal del ministerio de los profetas. A medida que el pueblo se aleja de Dios, los profetas surgen como sus portavoces, a medida que el pueblo llamando a la obediencia, a dejar los ídolos, a arrepentirse y regresar al pacto que se comprometieron a cumplir en Éxodo y Deuteronomio. Entonces tenemos que entender ese contexto histórico. Ellos aparecen en un momento de la monarquía cuando Israel se está yendo a la idolatría, se está desviando de los caminos de Dios, están siendo inmorales. Aparecen estos portavoces de Dios para hacerlos volver a los caminos de Dios y para prometerles una salvación futura. Arrepiéntanse si no se van al exilio, y también para decirles, pero no se preocupen porque Dios es fiel a sus promesas y ustedes serán restaurados al final. Básicamente eso es lo que dicen los profetas. Juicio, pero también una salvación futura al mismo tiempo. Bien, ¿alguna pregunta de los profetas? Hemos pasado largo tiempo aquí en el género profético, para que se den cuenta que no solamente es profetizar el futuro, ¿ya?, sino que describe muchas veces lo que estaba ocurriendo en Israel en ese contexto histórico. Y por eso es que es tan importante estudiar el contexto histórico. Cuando lee Isaías, ¿cuál es el contexto histórico? No podemos leer Isaías así nomás. Hay que estudiar el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién era el rey en Israel en ese momento? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles eran las amenazas de fuera? Los asirios. Cuando es
cuando profetiza Jeremías, no eran los asirios, eran los babilonios. Entonces, hay que entender esto para saber lo que están diciendo. Vamos a hacer uno más, ¿ya? Rapidito. Epistolar. ¿Qué significa epistolar? Las cartas. ¿Dónde hay cartas en la Biblia? En el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. Este es el género epistolar, un género de la época del Imperio Romano, ¿no? De escribir cartas para comunicar un mensaje. Son documentos escritos a problemáticas específicas de un público específico. Pablo escribe a los romanos con algo específico. Les quiere comunicar el Evangelio y les quiere decir, ya pronto les voy a visitar. Escribe a los corintios porque sabe que hay muchos problemas. Hay cualquier cantidad de problemas en la iglesia de los corintios, entonces escribe para corregir esos problemas. Y así. La mayoría presentan un argumento lógico con exhortaciones, doctrina, aplicaciones, ¿no? Así son las cartas. Estamos estudiando Romanos y vemos, ahorita estamos en la parte de doctrina, que está poniendo el fundamento, pero después va a ser muy práctico el apóstol Pablo. Los apóstoles entendieron que Cristo era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y que estaban viviendo en la consumación del plan de Dios. Esta es otra época, diferente a los profetas, y así tenemos que interpretarlo. Jesús les dijo a sus discípulos que los profetas de la antigüedad, los reyes de la antigüedad, anhelaron vivir en esta época, anhelaron ver las cosas que ustedes están viendo. Es otra época diferente, es la consumación de todas las promesas. Ya vino Cristo, es la consumación del plan de Dios. Y así escriben los apóstoles. Dicen, estamos en los postreros días, porque se está cumpliendo todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Bien, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Es mucho, en realidad, material, pero ¿habrá alguna pregunta? Lo importante que quiero que saquen de esta clase es que cuando leen la Biblia no pueden interpretar todo igual, sino prestar atención a los géneros literarios en que se escribieron. En el caso de la poesía, conforme las reglas de la poesía; en el caso de la sabiduría, conforme las reglas de la sabiduría; en el caso de la literatura profética, reconociendo el contexto histórico y que ellos hablan muchas veces con figuras literarias, ¿ya? Entonces, que cada libro lo interpreten de acuerdo a estas reglas que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? Ahora, ustedes pueden profundizar mucho más, ¿no? Pongan solo en internet ahí el género profético de la Biblia y pueden leer y ver cuáles son otras características también. O en algunos diccionarios bíblicos también. ¿Todo está claro? Más o menos. Sí. No. Lo que tienen que saber ahorita no es aprender de memoria todo esto. Tienen que saber que cada libro, cada género literario, tiene una forma de interpretar. Si quieren estudiar, si ustedes me dicen que quieren estudiar Isaías, por ejemplo, entonces sí, yo les animo, estudien Isaías, pero entiendan bien estas características del libro de Isaías. ¿Quieren estudiar uno de los evangelios? Mateo. Muy bien, entiendan bien lo que es la narrativa, cuál es el propósito de Mateo al escribir. Ya, todo esto es para decir que no podemos leer la Biblia sacando un versículo, sacando un pasaje fuera de contexto, sino leerlo como leeríamos otro libro, ¿no? Y lo estudiamos en profundidad, siendo diligentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No los quiero desanimar, al contrario, les quiero animar. Algunos podrían decir, no, ya muy difícil, mejor no leo la Biblia. Pero no los quiero desanimar de esa manera. Al contrario, ¿no? Quiero que más bien sean diligentes en su estudio de las Escrituras. Entonces, y el mensaje en realidad, el mensaje de salvación, el mensaje de lo que tenemos que hacer, es claro, ya lo dijimos, la Biblia es clara, pero hay algunas cosas
que no vamos a poder entender si es que no entendemos el contexto histórico o si es que no entendemos que son figuras del lenguaje que están utilizando los autores o alguna costumbre de la época que es necesario aprender primero. Muy bien, vamos, sí. ¿Qué diccionario nos podría recomendar? Ya. A ver, la próxima clase vamos a traer algunos con Evair para mostrar. Yo tengo algunos, de repente Evair tiene también, y podemos pedir para mostrar algún diccionario que sea bueno. Yo compré uno hace como 10 años, pero desde esa época han salido seguro varios otros, entonces hay que ver cuál sería uno que es bueno. ¿Ya? Bien, vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque tú nos has revelado un libro, y es un libro variado, es un libro con varios géneros, con varias formas. Ayúdanos a entenderlo, interpretarlo correctamente, dependiendo de tu Espíritu Santo y siendo diligentes en escudriñarlo y en aprenderlo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.